sigue intentando llegar a negociaciones, utilizando la diplomacia, pero protegiendo las fronteras, manteniendo en alerta a todos sus equipos en tierra, también allí en el estrecho de Hormuz. Puntualmente, Daniel, quiero partir que hablemos de eso. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán ha afirmado que la estrategia actual de Irán consiste en mantener el control del estrecho de Hormuz hasta que el enemigo, dice, acepte todas las condiciones de Irán. Ese es el punto de vista que se plantea al momento. ¿Qué ha demostrado hasta ahora Irán frente a, puntualmente, esta vía marítima y pese también a las presiones que desde el 28 de febrero, cuando inicia la guerra, ha intentado imponer Estados Unidos, el régimen de Israel, y hoy día Donald Trump, que mantiene estas medidas de presión y amenazas constantes que van cambiando rápidamente, pero que sin duda no dejan potenciar ningún grado de confianza hasta el momento, Daniel? Bien, tenemos que tener claro que lo que principalmente está defendiendo Irán es su soberanía, es la capacidad de decidir sobre el destino de su propio pueblo y obviamente sobre los recursos que pertenecen al mismo. Tenemos que recordar que el estrecho Hormuz, antes de esta agresión imperialista, permanecía abierto, la navegación se producía con total tranquilidad, total normalidad, y es a partir de esa agresión del imperialismo estadounidense y de su socio títere sionista que este estrecho se convierte también en un punto de fricción y sobre el que Irán ahora mismo está ejerciendo simplemente un control para evitar que sea Washington el que intente apoderarse de este recurso marítimo. Aquí lo que estamos viendo a día de hoy es que no va a haber una vuelta atrás, no va a poder volver a imponerse las apetencias imperialistas, no se va a poder controlar desde Occidente los recursos y los nodos de comunicación del sur global, e Irán una y otra vez ha insistido en que existen unos principios que a la hora de sentarse de nuevo en una mesa de negociación se tienen que aplicar, se tienen que cumplir. Es decir, ese memorándum de entendimiento que había sido aceptado en cierta medida por Teherán y para empezar unas negociaciones, para empezar una vía de diálogo, no se va a modificar a favor de Washington, y es a partir de aquí que tenemos que empezar a buscar vías que intenten desescalar. Si esto no es así, si Washington insiste una y otra vez en utilizar la vía militar, las presiones económicas o incluso estas triquiñuelas diplomáticas que parece que lo único que llevan es a ganar tiempo y a intentar un rearme que tampoco está saliendo tal y como planeaba la administración Trump, pues la respuesta por parte de Teherán va a ser la misma. Se va a controlar el estrecho de Hormuz, se va a estar preparado para la guerra y se va a golpear duramente a los enemigos si quieren seguir escalando en un conflicto que a día de hoy parece que no está saliendo tal y como tenía planeado Washington, ni en la vía militar ni en la vía económica. Los días corren y parece que poco a poco es la soga de la administración Trump la que se va apretando cada día más. Claro, de hecho, el poder de decisión hoy día, en este caso de Estados Unidos, cada vez se va mermando más porque va perdiendo fuerza en la interna de Estados Unidos con unas elecciones que ya más adelante vamos a profundizar respecto de eso. Tadeo, Irán dice que en este caso Estados Unidos desplegó todas las tecnologías militares que tenía a mano, que incluyeron también inteligencia artificial durante la guerra reciente, pero que finalmente no lograron superar la resiliencia, institucionalidad, también la cohesión ideológica, la unidad y la determinación, en este caso, que ha mantenido Irán hasta estos días y que no se ha bajado la guardia, de acuerdo a las propias autoridades. ¿Qué queda demostrado, de hecho, Tadeo? Porque estamos hablando de un Estados Unidos que siempre actuó como potencia con la fuerza militar más poderosa del mundo, pero ¿no resiste una guerra de larga data en este caso? ¿Está preparado solo para el primer impacto? Es un tema muy interesante porque entramos en el, vamos a decirlo, en el nodo neurálgico de la actualidad de Estados Unidos como un imperio en claro declive, un imperio que no puede ni siquiera con su situación interna, mucho menos imponer en la situación externa. Sí puede provocar un gran daño, que es lo que ha hecho, pero no puede terminar de completar las tareas que ellos mismos se proponen.
Acá hay un tema muy interesante porque Estados Unidos no es únicamente la primer superpotencia, vamos a decirlo, militar a nivel global, sino que también siempre se jacta del gran presupuesto militar que se tiene y de las grandes tecnologías que se aplican para la selección de objetivos y demás, que ya se ha demostrado en Irán que no únicamente no son precisas, sino que son que pueden ser vulnerables. Y esto habla muy mal también de la escala de corrupción interna en Estados Unidos respecto a los costes armamentísticos, la gran falta industrial también en torno a mantener un ritmo de producción, vamos a decirlo, de los diferentes sistemas bélicos, y todo esto ha quedado plasmado en el escenario bélico de confrontación en contra de Irán. Entonces, creo que si algo ha hecho Estados Unidos fue acelerar aún más su, vamos a decirlo, declive, o al menos en la visión pública, porque algo ya de esto ya se venía sintiendo a nivel internacional en los diferentes análisis, pero que haya quedado demostrado en un escenario real, militar, todas estas grandes complicaciones, tanto materiales como también logísticas de parte de Estados Unidos, creo que ha sido un duro golpe de realidad, una realidad que por más dinero que se imprima, que por más presupuesto que se aumente, no pueden cambiar el escenario. Ahora bien, si ese mismo dinero hubiera sido destinado a una estrategia con muchos analistas que Estados Unidos tiene muy buenos para la aplicación de otro tipo de estrategias, lógicamente los resultados hubieran sido diferentes, pero bueno, hay que agradecer a Dios de que Estados Unidos va por la vía rápida y no por la vía, vamos a decirlo, más inteligente en estos momentos en los cuales la inteligencia parece ser el gran faltante en los Estados Unidos, en las altas cadenas de mando, en los cuales se ha suprimido una proyección estratégica a largo plazo para únicamente tener resultados electorales cortoplacistas y resultados materiales, económicos, financieros para mantener a la élite política actual. Ahora, a ambos quiero llevarlos a revisar lo siguiente. Citando a autoridades iraníes, por ejemplo, se dice que Irán avanza en los ejes de seguridad y de desarrollo sostenible allí en el estrecho de Hormuz. Quiero que revisemos algunas declaraciones hechas en las horas recientes en la red social X para que continuemos también hablando sobre ello. El Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní aprobó por unanimidad las líneas generales de una iniciativa para garantizar la seguridad y el desarrollo sostenible del Estrecho de Hormuz y del Golfo Pérsico. Según Ebrahim Astisi, presidente de este comité, la propuesta fue elaborada siguiendo las directrices del líder de la Revolución Islámica e incorporando a distintas instituciones del Estado con el objetivo declarado de proteger los intereses nacionales de Irán. La corresponsal de Asuntos Exteriores de CBS News, Margaret Brennan, ha señalado las contradicciones en los mensajes del presidente Donald Trump. Primero habló de que en 48 horas se sabría qué ocurriría con Irán. Después afirmó que no quería matar personas y que estaba negociando. Sin embargo, posteriormente habló de la necesidad de avanzar rápidamente porque, según sus propias palabras, había una guerra que proseguir. El empresario de medios Ben Meiselas sostiene que las exigencias iraníes tampoco son nuevas. Según Meiselas, Teherán viene planteando las mismas condiciones desde marzo, durante las conversaciones de Islamabad, en el memorando firmado en junio y nuevamente durante julio. Desde su perspectiva, el factor que sí estaría cambiando es la posición negociadora. Meiselas argumenta que, con el paso de los días, Irán estaría ganando capacidades de presión mientras Estados Unidos afronta mayores costes militares y estratégicos en la región. Incluso el senador estadounidense Chris Murphy ha reconocido la necesidad de terminar la guerra, afirmando que apoyaría incluso un mal acuerdo para detener las pérdidas de Estados Unidos. Así, mientras Washington debate el coste de continuar la confrontación, Irán presenta su estrategia como una defensa de soberanía, de sus intereses nacionales y de su posición estratégica en el Golfo Pérsico. Bien, ahí teníamos varios puntos que comienzo de inmediato, Daniel. Hay que citar, sin duda, algunas de las cosas que revisábamos allí en redes sociales, y es esta corresponsal de CBS, Margaret Brennan, que dice,
ha dejado en evidencia la inconsistencia de la Casa Blanca, que en 48 horas oscila, sin duda, entre la diplomacia y el belicismo, y eso lo hemos visto durante toda la guerra reciente. ¿Cómo calificas tú hoy día el rol de los propios medios en la interna de Estados Unidos, que sin duda están en una dinámica donde los análisis tienen que abordar los fracasos que ha tenido que enfrentar Estados Unidos? Y aquí hablamos de cosas que no son superflua? Estamos hablando de la capacidad militar, del tema estratégico, de cómo se plantearon esta guerra con los propios socios a nivel de, por ejemplo, la OTAN, también la Unión Europea como tal, cómo se le fueron cerrando las puertas, y aquí es donde los propios medios estadounidenses han tenido que salir, sin duda, a, digamos, clarificar un poco en qué está Estados Unidos. ¿Cómo lo ves tú, Daniel? Bien, no tenemos que olvidar que ese mal llamado occidente colectivo a día de hoy carece totalmente de lo que podemos denominar como libertad de prensa o incluso libertad de expresión. Simplemente señalemos que aquellos que señalan que estas guerras no tienen motivo alguno, más allá de seguir los dictados de la administración sionista o de los intereses corporativos de los Estados Unidos, pues son tildados de derrotistas o incluso de traidores a sus propias patrias. No son pocos los medios de comunicación, señalo también a esta casa, a la propia RT, que son prohibidos, censurados o se persigue cualquier información de estos medios de comunicación alternativos que se puedan publicar en las redes sociales. Por tanto, tenemos que tener en cuenta esta atmósfera antes de hacer una valoración de los propios medios que sobreviven en Occidente, estos medios corporativos al dictado de diferentes intereses de las multinacionales y que suelen tener un discurso bastante unísono. Digamos que no existen grandes voces discordantes, existe una multiplicidad de analistas, diferentes caras, pero al final el mensaje suele ser el mismo. Por tanto, durante mucho tiempo se nos ha estado vendiendo que la guerra de Ucrania o esta agresión sin sentido contra Irán resultaban necesarias para seguir teniendo el control de un mundo en el que las tiranías amenazaban ese jardín europeo del que hablaba Borrell, pero ni así lograban convencer a amplios sectores de la sociedad que desde un primer momento veían con muy malos ojos estas aventuras militares. Tenemos que tener claro que tanto la guerra en Ucrania como la agresión contra Irán no son populares ni en Europa ni en los propios Estados Unidos. Son aventuras bélicas que desde un principio cuentan con una gran contestación en la calle. Y conforme han discurrido los meses y se ha visto ya sobre el campo de batalla que esto ha sido un fracaso absoluto, que no se han podido conseguir ninguno de los objetivos que se habían marcado desde un principio y que digamos que a día de hoy ni siquiera los objetivos son demasiado claros o tienen demasiada lógica, porque aquí también tenemos que señalar que Donald Trump y su administración insisten una y otra vez que sería un éxito abrir el estrecho de Hormuz, pero es que es una vía marítima que ya estaba abierta antes de este conflicto, de esta agresión sin sentido. A día de hoy los medios de comunicación comienzan a dar cabida a ciertas voces discrepantes, empiezan a reflexionar acerca de lo que ya parece una derrota, porque es que ni siquiera pueden seguir insistiendo en que el emperador no va desnudo. Parece muy obvio para todos que el declive de los Estados Unidos es cada día más evidente, que estas aventuras bélicas no van a llevar a buen término y que hay que buscar una vía, una salida, sea como sea. Pero tampoco aquí podemos menospreciar la capacidad de Donald Trump y su administración para vender una victoria incluso de las derrotas más evidentes. Y creo que de cara al futuro podremos caminar un poquito por esta vía. Diferentes medios de comunicación quizá acepten la próxima excusa de Donald Trump con tal de poner fin a un conflicto, a una agresión que han comenzado ellos mismos y que poco a poco está ahogando sus propias economías. Y tal y como comenzaba esta intervención, tenemos que tener claro que estos medios de comunicación en muchas ocasiones pertenecen y obedecen la voz de su amo, la de estas multinacionales que a día de hoy están viendo cómo la economía occidental comienza a entrar en baja. Daniel, pero estamos viendo un poco más a través de lo que hay en publicaciones desde el propio Estados Unidos, que recordemos que finalmente marcan la pauta muchas veces de los países en Latinoamérica, una visión un poco distinta respecto de el triunfalismo que tenía Estados Unidos al principio. ¿Está llegando un poco más de información tal vez al otro lado del mundo?
Sin duda, aquí también tenemos que tener claro las elecciones de medio mandato en la que va a haber una disputa política entre las dos familias del poder en los Estados Unidos, demócratas y republicanos, y obviamente también estos peones mediáticos comienzan a operar, comienzan a funcionar, y veremos que las fricciones internas de los Estados Unidos empiezan a ser más evidentes, y aquí es donde entran esas voces discordantes, donde entran esas pequeñas grandes disputas realmente internas que poco a poco van a empezar a fracturar, a abrir grietas en esta administración Donald Trump, que está viendo como incluso sectores cercanos, tenemos que hablar aquí por ejemplo de Tucker Carlson, del sector MAGA, empiezan a ser muy muy críticos con esta agresión estadounidense y comienzan a señalar una vía de que hay que poner fin a estas aventuras bélicas. Creo que según pasen las semanas, según este callejón sin salida comience a ser más evidente, estas voces críticas sin duda resonarán con más fuerza, y tal y como bien señalas, estos medios de comunicación estadounidenses suelen marcar, guiar un poco también la línea que siguen muchos medios generalistas en la propia Europa, por ejemplo. Bien, y me cambio un poco en la línea de lo que han tomado decisiones algunos países en los días recientes. Tadeo, ¿qué elementos hay que considerar hoy día de este pacto de la Meca, que ha tenido un trasfondo bastante importante? Turquía, Arabia Saudí y también Pakistán, que buscan la seguridad sin la injerencia hoy día de Washington. Y también hay análisis diciendo, a ver, Turquía tiene lazos allí con la OTAN, Arabia Saudí también ha estado metido entre medio de los países árabes en esta guerra que han estado apoyando a Estados Unidos, pero tenemos un Pakistán que al mismo tiempo pertenece al otro mundo, estamos hablando del mundo musulmán, y que están dejando fuera de esta discusión a Washington puntualmente en este pacto de la Meca. ¿Qué pasa con esto desde tu punto de vista? ¿Qué elementos hay que considerar del pacto propiamente tal? Bien, creo que hay un claro despegue hacia Estados Unidos de parte de estos países que han tenido que pagar muchas de las consecuencias de esta guerra de los 40 días impuesta en la región. Recordemos las pérdidas multimillonarias de Arabia Saudí en el comercio internacional de hidrocarburos, la pérdida económica para Pakistán, que es gran comprador a nivel global de casi toda la producción que sale del Golfo Pérsico, una Turquía que trata de reequilibrar sus relaciones, de empezar a ganar peso, pero a la misma vez tiene el cepo claro de la OTAN. Entonces, esta coalición creo que busca alguna alternativa al dominio y a la injerencia de Estados Unidos a nivel regional en Asia Occidental, pero tiene muchas vertientes y muchas dudas que tenemos que poner en tela de juicio respecto a, en primer lugar, hasta qué punto estos tres países dependientes en gran manera de Occidente tienen esta vía libre para actuar de manera independiente para lograr esta coalición que se anunció con bombos y platillos, pero que tiene graves problemas estructurales, entre ellos un gran problema respecto al financiamiento. Tenemos una Arabia Saudí endeudada, con un déficit fiscal este año que va a ser muy complicado de subsanar y con todas las pérdidas económicas sufridas, una Turquía que depende de la OTAN y que no puede, vamos a decirlo, tener un rasgo de defensa más allá del escudo de la OTAN, y una Pakistán que está muy comprometida económicamente con el Fondo Monetario Internacional, con grandes deudas internas en los cuales necesita liquidez urgente para mantener todos estos proyectos, lo cual se esperaba que, bueno, Arabia Saudí sería el que proveería la parte financiera y económica, pero los números no estarían cerrando. Entonces, desde esa perspectiva, vemos que tienen una iniciativa interesante en la región, pero que creo que todavía estamos en un momento muy incipiente para tener un análisis un poco más claro, más contundente respecto a esto, pero sí lo que significa es que han comprendido que ser aliado de Estados Unidos es fatal, como dice aquel dicho respecto a que ser enemigo era peligroso, pero ser aliado de Estados Unidos es fatal, y creo que han comprendido la necesidad urgente de comenzar a desandar su propio sendero, su propio camino, pese a que también recordemos que hay una disputa ahí todavía pendiente respecto a cuál va a ser la situación de Arabia Saudí con Yemen en el evolucionar de todo lo que tiene que ver con Bab al-Mandeb, el Mar Rojo, y que ese sigue siendo un punto neurálgico en medio de los diferentes conflictos a escala regional, en los cuales
en este acuerdo de defensa. Tanto Pakistán como Turquía dijeron que se van a defender mutuamente, pero ya hay guerras que llevan, vamos a decirlo, un paso mucho más avanzado con años de antelación. Entonces vamos a ver hasta qué punto esta dinámica regional va a seguir tomando forma. Quiero llevarlos a revisar un informe, pero previo a eso, Daniel, ¿algo que agregar respecto de este pacto de la Meca desde tu punto de vista, en el que se alejan un poco de esta esfera de Washington, que era el protector de estos países árabes en la región? Sí, creo que lo principal que señala este pacto es que ese supuesto paraguas que los Estados Unidos ejercía sobre la región, que la protección de las bases militares estadounidenses, pues se ha demostrado totalmente ineficaz. No solo eso, sino que en muchos casos ha señalado como un objetivo legítimo a alguno de estos países. Y tal y como bien señala el compañero, en este pacto estamos viendo diferentes intereses, muchos de ellos también cercanos a la órbita occidental, pero creo que más allá de esto lo que estamos empezando a ver es una reestructuración de la seguridad, de los pactos de seguridad en la región, y será muy interesante ver si se logra por fin también integrar a la visión iraní. Es decir, si se deja de un lado todos esos intentos de los propios Estados Unidos y del engendro sionista por señalar, acorralar a Irán, y se puede estructurar una red de seguridad, unos acuerdos en el que sea el propio interés regional, el propio interés del comercio, de las relaciones pacíficas, el que se pueda imponer sobre la mesa. A día de hoy estamos viendo obviamente unos pactos bilaterales, unos pactos que en mucho caso están reaccionando con pavor ante toda esa estructura del poder estadounidense que se viene abajo, pero creo que sería muy interesante también para los países que han firmado este acuerdo empezar a pensar más allá, empezar a pensar en la paz, en comercio libre, empezar a pensar también en sus propias poblaciones, cómo vería la población de Turquía, la población de Pakistán o la población de Arabia Saudí un pacto agresivo contra Irán o un pacto agresivo contra Yemen, países que han defendido siempre a la causa palestina, que la han puesto en el centro de sus actuaciones. Sería muy difícil explicar esto tanto desde Arabia Saudí, Pakistán o Turquía a sus propios habitantes. Creo que es hora de empezar a pensar en una nueva estructura de seguridad regional muy alejada de los intereses de Washington y especialmente del genocida sionista. Bien, los llevo, me interesaba el punto de ambos respecto de esto, porque también sin duda va a ser objeto de análisis más adelante que en medio de esta guerra se estén dando este tipo de pasos, pero lo llevo con algo textual. Estamos negociando parcialmente con ellos, es decir, con Irán. Simplemente estamos observando a Irán con su enorme inflación y de hecho de que no tienen dinero. ¿Funcionará? Siempre funciona. Es lo más reciente dicho por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto de su postura frente a la guerra y lo que busca por estos días. Revisemos el siguiente informe y también continuamos. En otro cambio de postura, Estados Unidos señala que se prepara para aumentar la presión económica sobre Irán, en lugar de ordenar una nueva ofensiva militar, una estrategia que desde la postura iraní no ha conseguido sus objetivos. Solo estamos negociando parcialmente con ellos. Simplemente estamos observando a Irán, con su enorme inflación y el hecho de que no tienen dinero. Funcionará, siempre funciona. Es como una partida de ajedrez. Por su parte, el canciller iraní Seyed Abbas Araghchi afirma que las negociaciones con Omán sobre el estrecho de Hormuz están en su fase final, pero aclara que esto no implica una reapertura automática de esta vía marítima estratégica. Es necesario realizar cambios en las rutas marítimas y nuestros especialistas están trabajando en ello junto con sus homólogos omaníes. Mohammad Bakr Solkader, ex secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, enfatiza que cualquier reapertura depende de un giro profundo del comportamiento de Estados Unidos y recordó las condiciones innegociables establecidas por el país persa.
no amenazar a Irán bajo ninguna circunstancia ni en ningún idioma y abstenerse de insultar las creencias y símbolos sagrados del pueblo iraní. Poner fin de forma permanente a la guerra y a las acciones de agresión contra Irán y sus aliados en Líbano, Palestina, Yemen e Irak. Levantar el bloqueo marítimo y retirar las fuerzas militares, tanto navales como aéreas, de las inmediaciones de Irán. Pagar íntegramente las indemnizaciones por los daños causados a Irán durante las dos recientes guerras. Levantar las sanciones que Irán considera injustas e ilegales contra su población. Liberar sin condiciones los activos y fondos iraníes congelados por Estados Unidos. En este contexto, el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Bakai, sostiene que cobrar tasas de servicio para garantizar la seguridad del estrecho de Hormuz es un derecho soberano, advirtiendo sobre las hostilidades de Washington. Si Estados Unidos continúa con sus políticas y el bloqueo naval, el estrecho de Hormuz no será un paso seguro. Bakai también añade que el acuerdo de defensa conjunta de la Meca confirma que la región ya no confía en las promesas de seguridad extrarregionales. Este acontecimiento demuestra que los países de la región no pueden confiar en la afirmación de Estados Unidos y otros países extrarregionales de que proporcionan seguridad. Pese a todo, CNN advierte que Trump enfrenta crisis internas ante las elecciones de medio término. Mientras tanto, The Wall Street Journal reporta que el mandatario busca reabrir el estrecho para declarar una victoria prematura, incluso si esto implica abandonar por completo las negociaciones sobre el acuerdo nuclear. Bien, lo llevo rápidamente con esta parte del programa porque nos queda harto que tocar, Daniel. En otro cambio, sin duda, de postura de Estados Unidos, se señala que se prepara para aumentar la presión económica sobre Irán en lugar de ordenar una nueva ofensiva militar. ¿Qué busca, desde tu punto de vista, conseguir a estas alturas Washington, considerando cómo le ha ido en todo lo previo? Antes de nada, permíteme que muestre mi escepticismo a la hora de considerar a Trump un buen jugador de ajedrez. Dudo mucho que ni siquiera sepa las reglas de este juego, o incluso que logre identificar un tablero. Digamos que Trump es más bien un mal jugador de póker, que continuamente lanza faroles y que poco a poco todos sus rivales van entendiendo estas trampas, estos faroles y estas bravuconadas. Y esto es una vez más una bravuconada de la administración Trump, un intento desesperado por buscar una vía que pueda permitir vender ante los medios de comunicación estadounidenses una victoria que no va a llegar. Pero obviamente también tenemos que tener en cuenta que estas bravuconadas, estos mensajes, destapan totalmente la faz de los Estados Unidos, porque esto no es solo la administración Donald Trump. Cuando insisten una y otra vez en hacer una guerra económica contra Irán, no están hablando de hacer una guerra económica únicamente contra un par de personas elegidas puntualmente, sino que es una guerra económica contra un pueblo. Se intenta vencer por el hambre, por la carestía a toda una población. Incluso se habla de intentar borrarla de la faz de la tierra. Esto es un comportamiento genocida, un comportamiento inhumano que tendría que ser señalado en todo momento por los organismos internacionales que en esta ocasión parecen mirar para otro lado. Pero bien, si me preguntas por el posible éxito de unas nuevas sanciones o una guerra económica contra Irán, pues yo le auguro el mismo éxito de la guerra económica y de las sanciones que se han llevado anteriormente contra la Federación Rusa o contra la República Popular China. ¿Qué han conseguido estas sanciones? Por la desconexión paulatina de estos países y de su entorno más inmediato de la economía del sistema dólar que controlaban los Estados Unidos y la estructuración de un nuevo modelo económico, de un nuevo mundo multipolar y de instituciones económicas que poco a poco, día a día, ganan más peso. Es el dólar el que está actualmente amenazado, el que comienza a ver como ese castillo de naipes que tenía construido Donald Trump, esto parece que sí se le da bien a los estadounidenses, se empieza a desvanecer. Y si esta estructura económica basada en el petrodólar
empieza a debilitarse, yo considero que son los Estados Unidos los que tienen que empezar a preocuparse, y bastante, porque esa deuda gigantesca, esa deuda inasumible, que una y otra vez parece blanquearse o parece darse un salto adelante, imprimiendo más billetes sin valor alguno, comenzaría a ser un problema, no solo para la administración Trump, sino para ese imperio en una decadencia absoluta que ya parece irreversible. Por tanto, creo que esas amenazas económicas contra Irán pueden hacer daño, obviamente pueden hacer daño a la población civil, pero tarde o temprano lo único que conseguirán es acelerar ese mundo multipolar que ya están haciendo, que cada día tiene más fuerza, y que Irán, junto con otros socios como Rusia o la República Popular China, disfrutarán y encabezarán más temprano que tarde. Bien, y de hecho aquí voy con Tadeo porque hay otro cambio que sin duda también está dejando fuera de este tablero que hablaba Daniel a Washington, y es que el canciller iraní Sayed Abbas Araghchi afirma que las negociaciones con Omán sobre el estrecho de Hormuz están en una fase final. Pero aclara que esto no se aplica a una reapertura automática de la vía marítima estratégica, que estoy hablando del estrecho de Hormuz. ¿Qué pasa aquí, Tadeo, con Estados Unidos y su interés de estar siempre en medio del estrecho de Hormuz, de controlar por su parte esta vía marítima y que no la puede conseguir? Bien, creo que aquí ha habido una jugada, una victoria total de parte de Irán en el escenario diplomático en las negociaciones con Omán. Cuando estamos hablando de Omán, recordemos que además de ser país ribereño y que comparte el estrecho de Hormuz junto con la República Islámica de Irán, a la misma vez ha sido el interlocutor por excelencia de todas las negociaciones de paz y las negociaciones nucleares antes de este conflicto. Siempre estuvo a la intervención de Omán, pero a la misma vez Omán siempre es muy receptivo con todas las monarquías del Golfo Pérsico, por ende es un interlocutor válido. Todo lo que esté firmando Omán con Irán es con el visto bueno del resto de los países del Golfo, lo digan o no lo digan. Y esto habla de una nueva recomposición de esta ruta estratégica del Golfo. Habla de una derrota total de Estados Unidos porque, como bien analizábamos incluso en el informe, se decía de que, bueno, de Estados Unidos buscaría reabrir el estrecho sea como sea para obtener una victoria mediática y simbólica en medio de todas las transformaciones que se están dando, pero que el control total y la definición se tenga que decidir en Teherán o en Mascate. Habla de la derrota total de Estados Unidos en la región y que todos los actores con presencia regional están decididos a que esto sea así por el bien de que ya no se aguanta más, y esto incluso económicamente a nivel global sigue siendo un efecto que lo vamos a seguir viendo hasta fin de año, de estos precios inestables del barril de petróleo a nivel internacional, de la falta de abastecimiento a nivel internacional, del verdadero cuello de botella que se ha formado en torno a todo este conflicto autoprovocado por Estados Unidos, en el cual no está obteniendo ninguna ganancia y que incluso ha acelerado dinámicas regionales que, si lo hubiéramos dicho a principio de año antes que sucedan todo esto, parecerían ciencia ficción. Bueno, la realidad se impone y esta nueva realidad habla de este declive hegemónico de Estados Unidos a nivel global, y a la misma vez de que los actores a nivel regional, le guste o no le guste, tienen que negociar con quien verdaderamente maneja la situación, que es la República Islámica de Irán, y que incluso Omán, que tenía otra ruta paralela a la de Irán y que fue también lo que exacerbó los últimos choques militares, ahora está negociando una ruta unificada con Irán, lo cual habla también de que esto va a tener que pasar por una revisión del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, que es el único garante de la paz a nivel regional en el estrecho de Hormuz. Y nos quedamos en esta misma dinámica, voy con Daniel, pero son estas 6 condiciones que puso Irán para ahí sí hacer parte de Estados Unidos. O sea, le dice, ¿usted quiere que abramos el estrecho de Hormuz? Pues bien, hay 6 puntos que se tienen que cumplir. Voy rápido con ellos. No amenazar a Irán bajo ninguna circunstancia. Poner fin de forma permanente a la guerra y a las acciones de agresión contra Irán y sus aliados. Está hablando del Líbano, Palestina, Yemen e Irak. Levantar el bloqueo marítimo y retirar las fuerzas militares. Pagar intrínsecamente la indemnización por los daños causados durante las últimas 2 guerras. Levantar las sanciones
contra Irán y liberar los activos de Irán que están retenidos en este caso y congelados por Estados Unidos. ¿Qué demuestra con esto Irán cuando ya veíamos con Tadeo, estas negociaciones avanzan con Omán, pero para incorporar a Estados Unidos le vuelve a poner condiciones? Sin duda alguna, lo primero que demuestran es una firme determinación de Irán por imponer los puntos que ya se habían empezado a tratar en ese memorándum de entendimiento. Es decir, no va a haber una renegociación en la que Estados Unidos pueda imponer su voluntad. Los puntos de principio de acuerdo, de diálogo, los que se habían llegado, sobre los que se va a tratar. Pero ahora mismo estamos viendo cómo ya se empiezan a perfilar más allá de aquellos primeros esbozos lo que significaba esta negociación. Es decir, ya se habla abiertamente de que Yemen, Líbano y Palestina tienen que estar encima de la mesa. Irán no va a permitir que se frene una agresión contra la República Islámica de Irán, pero se profundice contra el Líbano, contra Palestina, y cuando hablamos de Palestina hablamos de Gaza, pero también de Cisjordania, y contra Yemen. Y por otro lado, lo que también se pone de manifiesto es que Estados Unidos va a tener que pagar por esta agresión. No va a ser otra agresión que los Estados Unidos pueden liberar impunemente sin pagar ningún tipo de compensación. Se tiene que levantar el bloqueo, se tienen que pagar compensaciones. Hablábamos también de una nueva realidad para el Estrecho de Hormuz y, sobre todo, creo que lo que resulta vital señalar en estos puntos es que tienen un claro componente antiimperialista, un claro componente que busca expulsar la injerencia estadounidense, pero también la injerencia sionista en toda la región, que no se puedan volver a producir guerras de rapiña, guerras de expolio, guerras las que se intentan poner gobiernos títere para poder gobernar a los pueblos sin escuchar la voluntad de los mismos. Irán está dejando claro que la salida de este conflicto no solo va a ser el respeto de la soberanía de Irán, sino que va a ser también una recomposición general, una recomposición regional en el que las bases estadounidenses, el poderío proyectado de los Estados Unidos y del centro sionista no van a poder seguir teniendo un papel unilateral. Si se quiere llegar a un proceso de paz, si Estados Unidos quiere sentarse una vez más en la mesa y negociar, lo primero que tiene que hacer es respetar lo que Irán se ha ganado en el campo de batalla, es empezar a negociar con los puntos que ha marcado Irán. E insisto una vez más, que no son puntos excesivamente novedosos, puntos que se saque de la manga las autoridades iraníes, sino que son puntos a los que se había llegado un principio de acuerdo, un principio de diálogo que la administración Trump había aceptado, aunque obviamente ninguno de nosotros confiaba mucho en la buena voluntad de la administración de los Estados Unidos, pero que a día de hoy se tienen que respetar. No existe ningún tipo de salida, no existen más engaños, no existen más triquiñuelas diplomáticas, y si queremos buscar una salida dialogada, si queremos que las armas dejen de hablar, solo queda este camino. Y si se busca cualquier otra alternativa, si se buscan nuevos engaños, Irán ha demostrado que está preparado para seguir librando esta guerra. Que nadie se engañe tampoco en este punto. Seguimos con el tema, y es que de verdad yo creo que el Estrecho de Hormuz fue la gran sorpresa de esta guerra, porque siempre estuvo como una de las cartas de Irán al momento de pensar en lo que podía pasar si es que se atacaba el territorio persa, pero finalmente no se había materializado hasta que finalmente es Estados Unidos quien empuja todo esto a lo que está ocurriendo por estos días. De hecho, el Parlamento iraní está debatiendo y está discutiendo un proyecto que obviamente le da obligaciones y deberes, y que también tiene que ver con incluso el comportamiento de la preocupación medioambiental que tiene que tener Irán y Omán respecto de esta vía marítima al tener este derecho territorial. Pero voy a esto puntual. Tadeo, cobrar tasas de servicio para garantizar la seguridad del Estrecho de Hormuz es un derecho soberano, lo dice Irán, y habla de tasas y no de peajes, que eso también hay que aclararlo. Lo dijo en este caso el portavoz de la Cancillería de Irán, Ismail Baqai. ¿Qué hay que entender, Tadeo, de aquí en adelante respecto de la vía marítima, el Estrecho de Hormuz, por donde pasa más del 20% de los hidrocarburos y también fertilizantes a nivel internacional? Estimado Osvaldo, creo que hay una gran realidad de transformación regional y que esto significa
Irán se está comportando, y fijémonos todos los aspectos que estamos dialogando, estamos hablando de diplomacia, de negociaciones, de seguridad jurídica, de seguridad también medioambiental, de seguridad de transporte, estamos hablando de orden y reglas claras y coherentes que Irán impone, y que esto está con un proceso, vamos a decirlo, legítimo. Estamos hablando de un debate parlamentario para legalizar y poner en leyes todo este nuevo sistema que va a regir, y que también Oman va a de lo suyo propio. Entonces, en medio de ataques ilegales por parte de Estados Unidos, sanciones unilaterales y coercitivas y todo este diagrama ilegal de Estados Unidos, vemos por el otro lado lo que Irán representa para el mundo, para el sur global, de cómo llevar las cosas bien hechas y bajo, vamos a decirlo, una buena ruta para lograr estas transformaciones que a escala global se necesitan. Ahora bien, que se esté hablando de tasas, es lo mismo que sucede en el Bósforo con Turquía, con el acceso al Mar Negro, también algo similar a lo que sucede con el Mediterráneo y Suez. Entonces hay muchas cuestiones ahí que hablan de una soberanía nacional y una administración jurídica, técnica, legal, real de todo esto, que Irán ha sabido conducir de buena manera junto con Omán en estos momentos de negociaciones, y que creo que esto también es otro duro golpe hacia los intereses de Estados Unidos, que incluso recordemos esas palabras alocadas de Donald Trump, que bueno, si tendremos que recordar todas las palabras alocadas de Donald Trump estaríamos mucho tiempo, pero que fue hace un par de semanas nomás, estimado Osvaldo, que dijo, bueno, ahora como hemos liberado el estrecho, que no está liberado, los países del Golfo van a tener que pagarme a nosotros, a Estados Unidos, por esto que hemos logrado, que tampoco se logró. Bueno, entonces, en medio de esas contradicciones continuas que hace Estados Unidos, de el matón del barrio, de que me paguen por la seguridad, bla, 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 bueno, existe otra realidad que son tasas que son normales a nivel internacional en comercio internacional, que no son ilegales y que van a tener un régimen jurídico, económico, legal, que yo creo que muchos países de la región van a estar de acuerdo, con tal de que la situación se canalice y pueda haber un tránsito no normal como antes, pero ahora normal y controlado según la nueva realidad regional. Bien, y nos quedan los últimos minutos, así que les voy a pedir a modo de cierre que seamos breves, pero sí me interesa a cada uno plantearles un punto. Daniel, CNN, a ver, afirma que el mandatario norteamericano se enfrenta a dos problemas graves que perjudicarán al Partido Republicano en las elecciones de medio término y que tienen que ver con lo siguiente. Trump se ha colocado en una posición más delicada respecto de Irán que cualquier otro presidente estadounidense desde Jimmy Carter, y que el inquilino de la Casa Blanca también encara un problema interno distinto a que obviamente está relacionado y que tiene que ver con que hay que considerar las elecciones de medio término, pero también todo el aumento y el descontento social que tiene a la interna de Estados Unidos. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué condiciones tiene hoy día Donald Trump para enfrentar en noviembre las elecciones de medio término? Eso te lo pregunto muy rápido. Las condiciones son realmente deplorables. Tenemos que tener en cuenta que Donald Trump es quizá el presidente estadounidense que más se ha abocado a los intereses sionistas. Uno se pregunta qué es lo que mueve los hilos de la administración de Donald Trump y qué es lo que tiene el régimen genocida de Tel Aviv contra la administración de Donald Trump y contra el propio Donald Trump para empujarle una posición que lo deja en tal debilidad política. Tal y como señalaba anteriormente, tenemos que tener en cuenta que incluso los sectores MAGA reniegan absolutamente ya de la administración de Donald Trump, a la que habían apoyado tanto. Ante estas elecciones de medio mandato parece que Trump tiene muy difícil poder lograr incluso disputarlas. Ya no es que las vaya a perder, sino que parece todo llevarnos a una derrota que puede ser realmente dolorosa y que puede dejar también con muy poca movilidad política a su administración. Pero si señalamos también el descontento en el interior de los Estados Unidos, creo que está llegando a unos niveles que ya no solo se trata de la disputa electoral, sino que incluso la sombra de una posible guerra civil o de conflictos abiertos entre la propia población y las diferentes facciones políticas parece resultar cada día más evidente. Lo que queda por ver es si va a poder abrirse una especie de tercera vía, una nueva corriente política que rompa con demócratas o republicanos, o si este descontento va a seguir inflándose en lo que parece ya una olla a presión.
Perfecto, y me queda un minuto, Tadeo, alcanzamos de todas maneras. The Wall Street Journal reporta que el mandatario busca reabrir el estrecho, en este caso de Hormuz, para declarar la victoria prematura, incluso si esto implica abandonar por completo las negociaciones sobre el acuerdo nuclear. Recordemos, The Wall Street Journal es un medio más ligado a el área republicana. ¿Qué puede declarar la victoria sobre un punto que antes de la guerra ya lo habíamos hablado? Estaba abierto, por lo tanto no sería una victoria propiamente tal, pero incluso estaría dispuesto a dejar el tema del tratado, del acuerdo nuclear para un futuro seguro. Se lo pregunto rápido. Todo esto habla de la desesperación actual de la administración de la Casa Blanca, que no puede presentar un resultado tangible de algunas de todas sus tantas promesas electorales. No únicamente no terminó con ninguna guerra a nivel internacional, que era el programa de Donald Trump de que él era el presidente de la paz, vaya paz, pero tampoco logró ninguna solución interna para Estados Unidos, que se ve con una inflación galopante. El precio del galón de combustible en Estados Unidos es un tema delicado para la sociedad norteamericana, golpeado por la inflación, golpeado por la desindustrialización, por la falta de empleo. Bueno, todo eso hace un combo, un cóctel explosivo muy grave que tiene que saber administrar Donald Trump, y que como no lo ha sabido administrar, necesita de estas victorias pírricas a nivel internacional, presentar algo en la otra punta del mundo como un logro propio y ser el gran garante de la paz mundial, como siempre lo ha querido ser. Por lo visto tiene algún trauma desde la niñez o algo parecido. Entonces, lo que sí marca esto, y que Wall Street Journal esté diciendo esto, habla de una desesperación de la administración de la Casa Blanca, que necesita resultados urgentes para tapar algunos baches internos que le están siendo perjudiciales. Bien, y nos quedamos con eso. Me interesaba su punto de vista respecto de estas publicaciones, porque obviamente son estas críticas desde la interna que hablan mucho también de lo que está ocurriendo con el perfil y este capital político de Donald Trump. Tadeo Castiglione, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Fuerte abrazo como siempre, Osvaldo. Bueno, Daniel Seizo, esperamos prontamente contar contigo en otro análisis. Muchísimas gracias en nombre de todo el equipo de Detrás de la Razón. Hasta la próxima. Un placer y un abrazo. Bien, nos despedimos entonces de nuestros invitados y de ustedes también, por supuesto, iniciando esta semana con harto tema que abordar sobre la mesa, pero mañana, por supuesto, nos vamos a reencontrar acá en Detrás de la Razón.